yo creo que han estado viendo, ya han entrado a herencia, han hecho algún ejercicio de herencia, eso váyanme comentando mientras se me abre el Blue Jay. Sí, ya. Entonces, nosotros, ok, entonces nosotros, pero no se entiende mucho, sí, imagino que sí. Entonces nosotros vamos a ver cómo ha quedado nuestro ejercicio de batalla naval. Eso era un examen pasado, creo. Ya, entonces nosotros vamos a terminar nuestro ejercicio del equipo de fútbol para ir resolviendo algunas dudas que queda con arreglos. Eh, clases abstractas e interfaces, ¿eso les ha dicho que investiguen? ¿Les ha dicho que investiguen clases abstractas e interfaces? A ver, voy a ir grabando que si no se me va a olvidar. Grabar. Aceptar. Estamos avanzando eso. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Entonces, les puedo dar ahorita como que una pequeña aclaración con el tema de las clases abstractas y las interfaces. Terminaremos lo que es esto de nuestro ejercicio de los arreglos y de ahí les doy una pequeña introducción a clases abstractas. Y de ahí, si quieren, a la noche, mucho dicho, y de ahí, a la noche podemos tener nuestra clase extra para explicar algunas cositas sobre ArrayList y de ahí le damos ya tema de herencia y polimorfismo. A ver, las interfaces son del todo abstractas. Las interfaces son abstractas. Las interfaces son, o sea, hacer una interfaz es estar muy seguro de que vas a obligar a alguien a cumplir con todo lo que se ha establecido. A las 18:45. 18:45 tendríamos una clase extra para acabar lo que es arreglos. Es que avanzar arreglos, como muchos no han visto, no han llegado a ver, ha sido como que nos ha retrasado un poquito. Entonces podemos tener una clase de compensación para terminar, para ver un poquito de matrices, para ver ArrayList y de ahí la siguiente semana, si es que no nos alcanza el tiempo, seguimos con herencia. Entonces nosotros acá, la anterior semana, estábamos haciendo un método, bueno, un ejemplo de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces en este equipo de fútbol se pueden registrar, bueno, tiene su nombre, ¿no? Y se pueden registrar jugadores. Nosotros decíamos, este equipo de fútbol, según las reglas que le hemos puesto, ¿no? El contexto que le hemos dado, solo puede inscribir a un máximo de 22 jugadores. Entonces nosotros decíamos, ok, necesito varios jugadores, ¿no? Los necesito. ¿Sé cuántos son? En este caso sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que como límite, como máximo, van a ser 22. Eso automáticamente nos tendría que llevar a pensar que tenemos que usar un arreglo. Recuerden, el arreglo sí o sí va a trabajar con un tamaño fijo. En el momento en el que yo le determino esto, que va a ser 22, solo voy a poner 22 o menos elementos a esta colección. Si quiero ponerle más, pues ya va a ser un lío, ¿no? O va a ser otro problema. Pero en este caso, como yo sé que máximo van a ser 22 inscritos, pues sencillo, me creo un arreglo y acá en mi método jugador, digo en mi método de inscribir, donde voy a recibir el jugador, lo único que tendría que hacer es buscar un espacio vacío, ¿no? Un espacio vacío donde me asegure que todavía no haya inscrito al jugador. Esa parte ya la habíamos resuelto la anterior semana. Ahora lo que tendríamos que hacer es, ¿qué pasa si yo quiero buscar un jugador en mi nómina, ¿no? Quiero saber si es que existe o no. Entonces, public, boolean, buscar. Nuevamente este método, ¿cómo tendría que funcionar? Tiene que decirme si es que el jugador está en mi nómina o no está, ¿no? O es true o es false, ¿no? No puede ser ambos a la vez. Sería un poco extraño. Por lo tanto, yo me tengo que poner a pensar, ¿cómo quiero buscar? ¿Por el nombre? ¿Por la edad?
por la estatura, creo que le pusimos estatura también. Podemos decir que para empezar, podemos buscar por nombre. Entonces, string nombre. Listo. Entonces, acá en mi método voy a necesitar una respuesta. Voy a retornar esa respuesta y acá en medio tendría que poner mi mejor intento para solucionar este problema, ¿no? ¿Cómo podría empezar a buscar, no? Yo tengo acá en mi equipo, tengo una lista, ¿no? Una nómina de los jugadores y tengo el nombre del equipo. Acá le voy a poner nombre al jugador, ¿ya? Para no confundirnos. Entonces sé que en el equipo tengo una nómina, que son todos los que están inscritos, y tengo el nombre del equipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Si yo quisiera saber si un jugador X está en la nómina, el primer paso sería empezar a buscar en la nómina, ¿no? Agarrar la nómina y revisar elemento por elemento, elemento por elemento. Hemos visto nosotros de que eso se puede hacer fácilmente con un for, ¿no? Entonces, for int i igual a 0, es decir, recordemos acá que los arreglos, en este caso como tiene 22 elementos, va a empezar en una posición 0, ¿no? La primera posición siempre va a ser la 0. Y la última posición va a ser tamaño menos 1, es decir, 22 menos 1, 21. Por lo tanto, yo digo, pues voy a empezar desde la posición 0, mientras no haya llegado al final, es decir, a nómina.length, y yo voy a ir avanzando de uno en uno, ¿no? I más más. Esto también, recordemos que I más más es lo mismo que decir I igual a I más 1, ¿no? Es lo mismo, lo mismito. Bien, este for me va a permitir a mí revisar todos y cada uno de los jugadores inscritos a mi equipo de fútbol. Lo que yo tendría que hacer, en este caso, es buscar al que justo ha coincidido con este nombre. Por lo tanto, digo, si justo el jugador en la nómina que está en la posición I, ¿no? El que está justo en ese espacio, si su nombre es igual al nombre del jugador, entonces, bien por mí, lo he encontrado. Si no, pues de momento no lo he encontrado, ¿no? He fallado. Compilamos. A ver si me sale algún error. Me dice get nombre. En este caso, recordemos de que cuando yo hago esta operación, lo voy a poner acá en comentario, si yo tengo un arreglo, ¿no? Un arreglo, por decir, en este caso mi nómina, tengo que entender de que eso es una colección, es decir, ahí están agrupados varios elementos. Pero ¿elementos de qué tipo? Nómina es una colección ¿de qué? De jugador. No, lo voy a poner así, de objetos de la clase jugador, ¿no? De objetos de la clase jugador. Entonces, si yo quiero acceder a un elemento, lo que tendría que hacer es agarrar la variable donde está el arreglo, en este caso nómina, poner corchetes y acá en medio poner una posición, ¿no? La posición que quiero revisar. Nuevamente, esto tiene que ser una posición válida, ¿no? Sé que el primer elemento siempre va a ser el 0. Entonces, si yo acá le pongo una posición negativa, pues boom, explota, ¿no? Me va a decir, ¿qué cosa me estás mandando a revisar? Una posición negativa no existe. Bueno, ¿qué pasa si mi arreglo tiene 22 elementos y yo le mando a buscar el elemento 100? Entonces, nuevamente va a explotar y me va a reñir, ¿no? Me va a decir,
¿qué cosa me estás mandando a buscar, no? Me estás mandando más allá de donde yo puedo llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo quiero acceder a una posición, me basta con escribir el nombre del arreglo, poner entre corchetes la posición. ¿Qué sucede acá? Yo estoy accediendo a este elemento, ¿no? ¿Qué es lo que vive acá? Un jugador, ¿no? Está guardada la información de un jugador. Entonces, a ese jugador, yo le digo, quiero ver tu nombre. Entonces, me tengo que venir acá a la clase jugador y preguntarme si todos los jugadores saben decir su nombre, ¿no? Métodos de acceso. En este caso, no. Entonces, yo digo, pues es necesario tener un public string get nombre. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Recordemos, los métodos de acceso serían, básicamente están destinados a retornar la información de algún atributo, ¿no? Más que todo a eso. ¿Pueden hacer otras cosas? Sí, pero casi siempre se los utiliza para acceder a los atributos. Entonces, en este caso, si yo quiero obtener el nombre, get nombre, entonces return nombre. Listo, compilamos y listo. Acá, como antes me estaba riñendo, me dice, ok, yo he podido encontrar un jugador, ¿no? El jugador que está en la posición I. Y le estás pidiendo a ese jugador que te diga su nombre. Pero hemos visto, el jugador no podía hacer esa tarea. Entonces, ¿qué le he dado ahora? La habilidad de poder decir su nombre. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que el jugador te diga su nombre, yo quiero comparar si es igual al nombre del jugador que tenía que buscar. Ahí, bueno, acá me está riñendo. Entonces, si por alguna razón han coincidido, ¿no? Si es que justo han coincidido, entonces quiere decir que he tenido suerte y lo he encontrado. Caso contrario, pues tengo que seguir buscando. Acá le voy a poner esto. Listo. Como ven, hasta ahí me compila. ¿Qué va a pasar? A ver, intentemos, hagamos una prueba. Acá voy a poner un jugador que tiene 19 años. Su nombre es, yo qué sé, Pedro. No sé por qué siempre se me queda ese nombre, Pedro. Y tiene, no sé, pesa 75,6. Su altura, 1,80, ¿no? 1,80. Aceptamos. Se ha creado el jugador. Creamos un equipo que se llame, no sé, los mamanis, no, ¿por qué? No sé qué cosa le llamamos la anterior vez, que se llaman los frutillitas. Creo que hay una banda musical, ¿no? ¿Así? O no sé, o una rocola creo que era. Los locos. Ah, creo que así eran, ¿no? Entonces ahora, si me fijo acá en mi equipo de fútbol, los frutillitas, como vemos, tenemos un espacio para 22 jugadores, ¿no? Entonces este equipo ha nacido a la vida desnudo, ¿no? No tienen nada. Ahora lo que tendríamos que hacer es inscribir a nuestro jugador, ¿no? A nuestro querido Pedro. Entonces lo inscribo acá. Me dice que fue inscrito exitosamente, ¿no? Un true. Si veo acá la nómina, me dice que hay un inscrito y es Pedro. Listo. ¿Qué pasa ahora si es que yo quisiera buscar a mi jugador, ¿no? Mi jugador estrella. Va a ser el 10 del equipo. Se llama Pedro. Enter. Ha explotado. Ha explotado. ¿Por qué? A ver. Esto déjenme acomodarlo. Me sale un null pointer. ¿Alguien me puede explicar por qué ha salido null pointer? Si todo lo que tiene sentido, ¿no? Todo lo que he escrito tiene sentido. Me dice ahí un null pointer en la línea 43, ¿no? Esta es la línea 43. ¿Pero por qué? O sea, yo voy a revisar todos los nombres de mi nómina,
voy a revisar un elemento a un jugador, ¿no? Voy a revisar un jugador, le voy a pedir su nombre y si coincide con el nombre que estaba buscando, pues genial, ¿no? A ver, aquí Maribel nos dice, tal vez debería ser length -1, ¿no? Como en este, ¿no? Imagino. Como en este. A ver, entonces lo voy a copiar. Pap, y vamos a hacer la prueba, ¿no? A ver qué tal nos va. Esto de acá lo voy a limpiar, minimizo, me creo mi equipo de fútbol, los frutillitas, me creo mi jugador de fútbol, Pedro 75, 180. Listo. Lo inscribo, hemos visto de que ya funciona. Quiero, ahí me salió justo ahí el resultado. Quiero buscarlo, aceptar. Y nuevamente explota. Acá ya pueden ver, ¿no? Null pointer. Y nuevamente, ¿no? En la misma línea además. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Tendría que ser equals en vez de igual igual. A ver, ya. A esa parte todavía no quería llegar, pero qué bueno que ya lo hayan corregido, ¿no? Qué bueno que ya lo hayan corregido. Se nota que esa parte al menos creo que ya la sabían. Por qué su compañero Daniel dice usemos equals? Cuando nosotros usamos igual igual, esto representa comparación, ¿no? Comparación. Pero ¿para qué se suele utilizar el igual igual? Para comparar, comparación de tipos primitivos, más que todo, ¿no? De tipos primitivos. Equals ignore case, ahí está, ya se están, se están explayando, ¿no? Y el equals es para comparación de tipos objeto, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que nosotros decimos que el string es un objeto, no? Los tipos primitivos, primero así algo visual que puedan entender, siempre son con minúsculas. Siempre son con minúsculas. Y en el caso de los objetos, siempre son con mayúsculas. Por eso es como que un estándar que nuestras clases siempre empiecen con mayúscula, ¿no? Para que cualquiera en el mundo pueda identificar, ah, pues acá está haciendo referencia a un objeto. ¿Listo? ¿Qué más? Equals. Equal ignore case. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahorita, de momento, con que sepan el igual igual y el equals, más que suficiente. No se vale usar hacks, dicen. Puede ser. Entonces, ahora, bueno, igual no me han respondido. Ay, no me han respondido. ¿Por qué creen que salga el error? El error es porque está revisando espacios vacíos del arreglo. Sería decir que solo revisa espacios que sean diferentes de null. Eso nos dice nuestro compañero Fidel. Luego Vivian nos dice, ¿por qué no hay jugador desde la posición 1? Exacto, sus dos compañeros se han dado cuenta. Y es como que, si se fijan acá, esto lo voy a limpiar, si se fijan acá, yo me creo el equipo de fútbol, los frutillitas, me creo acá mi jugador de fútbol, que se llama Pedro, que pesa esto, que mide esto. Si yo inscribo a este mi jugador, eh, acá, si yo inscribo a ese mi jugador, en mi nómina solo voy a tener un objeto. Es esto, si se fijan, dice null. Dice null. ¿Y por qué es que dice null? Null, por si acaso, es la forma de representar un objeto que no existe, por así decirlo, ¿no? Donde no hay nada. Entonces, es como que aquí le pregunto a la nada, dame tu nombre. Y es como que la nada te va a mirar como que, ¿de qué me hablas, no? ¿De qué me estás hablando? Y me va a mirar chueco. Es por eso que nosotros, claro, no tengo nada, ni siquiera sé qué cosa me estás pidiendo. Soy vacío, aquí nos ponemos filosóficos, ¿no? Soy un ente del espacio-tiempo que no tiene ni valor ni presencia, ¿no? Cosas así.
Entonces, lo que dicen sus compañeros es verdad. Yo tendría que asegurarme de que exista un jugador justo en esa posición. ¿Cómo lo hago? Pregunto, ¿no? Si justo en esa posición es distinto, ay, es distinto de null y justo el nombre ha coincidido, entonces es true. Pero si alguna de las dos condiciones falla, entonces es false. ¿Qué dicen? ¿Han entendido esa parte? ¿Creen que ahora funcione? A ver, hagamos la prueba, ¿no? Lo mejor es hacer la prueba. Me creo acá el equipo, me creo acá el jugador. Pop, pop, y le digo que voy a inscribir al jugador o no. Listo. Me dice que se ha inscrito, está bien. Y ahora lo voy a buscar, ¿no? Se llama Pedro. Bueno, al menos ahora no ha explotado, ¿no? Al menos ahora no ha explotado. Pero ¿por qué me sale false? Si estoy completamente seguro de que el jugador estrella Pedro se ha inscrito. Está acá, lo estoy viendo. Este equipo, este equipo es fraudulento, me está ocultando la información de sus jugadores. No está buscando desde cero. A ver. Aquí dice que empieza en cero. Está buscando desde el cero hasta el final, avanzando de uno en uno. Está buscando desde la posición 1. ¿Será? A ver. En este caso hay como que un debate, ¿no? Recuerden que siempre los atributos del jugador son privados. Sí, 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 son privados. Lo que dice Andrés es verdad, son privados. Pero en este caso hemos hecho un método de acceso, ¿no? Que nos permita conocer el nombre. Así que ese no debería ser el problema. A ver, lo mejor, en cuanto lo encuentra, tienes que romper el ciclo. Ahí está. Eso era lo que quería llegar. Aquí les recomiendo que cuando hay algún problema así que no sepan por qué no funciona, utilicen el debugger, ¿no? Acá en esta parte de la izquierda pueden colocar esos puntitos, ¿no? Que son los puntos de stop, los breakpoints, para que cuando ustedes ejecuten el código se detenga ahí y puedan avanzar paso por paso. Entonces ahora nosotros vamos a ver qué rayos está ocurriendo con nuestro método y por qué no funciona. Acá lo pongo y listo. Entonces aquí si se fijan se está ejecutando el método buscar. ¿A quién estoy buscando? Al jugador llamado Pedro. Y de momento digo que no lo he encontrado, ¿no? Ni siquiera he empezado a buscarlo. Lo que tendría que hacer es empezar desde la posición 0. Como ven, aquí está la posición 0. Si yo me fijo en la nómina, el jugador de la posición 0 es Pedro. Entonces lo que yo estaría esperando ahora es que lo encuentre. Es decir, que me diga que la respuesta es true. Si doy un siguiente paso, como ven, me dice que lo ha encontrado. La condición ha sido validada correctamente, entonces entra el código del if. Res es true. Y listo. Y como ven, acá ha cambiado, ¿no? Ahora me dice que la respuesta es true. Pero avanza, ¿no? Ahora está en la posición 1. Y en la posición 1 no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, va a decir false. Y es como que... ahí... Y sigue avanzando y sigue avanzando y todo es false y todo es false y todo es false. Y como han visto, mi respuesta anterior se ha perdido. Y por eso responde false. Entonces, su compañero Juan ya se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de que si en algún momento encuentra que la respuesta ha sido true, deberíamos romper el ciclo. Deberíamos de alguna forma decir, bueno, pues ya lo he encontrado, ¿para qué voy a seguir buscando? Esto lo voy a cambiar para que un poquito entre en contexto. Encontró. Ya.
Entonces, si yo estoy intentando buscar a este jugador, primero digo, pues no lo he encontrado, ¿no? Ni siquiera he empezado a buscar, no lo he encontrado. ¿Qué hago? Empiezo a buscarlo, voy hasta el final, avanzando de uno en uno. En el momento en el que cumple con esta condición, de que coincida con el nombre y que exista un jugador, obviamente, entonces digo que lo encuentro. En este momento yo tendría que romper el ciclo, ¿no? Romper el ciclo. Quizás acá más de uno me diga, pues ponle break, ¿no? Por si acaso. El uso, el uso de break solo es válido en un switch, ¿no? En lo que es nuestro avance de materia. Entonces el break está como que ahorita prohibido, porque estamos dentro de un if, que está a su vez dentro de un for. Lo que yo tendría que decir es, acá mi condición es avanzar hasta el final, obligatoriamente hasta el final. Pero ¿qué pasa si lo encuentro? Entonces ya no tendría que avanzar. Por lo tanto, puedo tener dos condiciones acá en mi ciclo. Avanzar hasta el final siempre y cuando no lo haya encontrado. Siempre y cuando el control siga siendo false. Entonces, si las dos condiciones se cumplen, pues sigo buscando, ya ni modo. Si en algún momento lo encuentro, esta condición ya no se va a cumplir. O si en algún momento llego al final, esta condición ya no se va a cumplir. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí nos debería funcionar. Los frutillitas. Nuestro jugador. Listo. Queremos inscribirlo. Sabemos que se inscribe bien. Aceptamos. Buscamos. Queremos buscar a nuestro querido Pedro. Y nos dice true. ¡Bravo! Entonces acá hemos notado de que el hecho de usar ciclos para un arreglo es bastante poderoso. Podemos hacer varias cosas allá adentro. Pero también hay que saber controlar dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? En este caso, si yo estoy buscando a alguien, algún jugador, en el momento en el que lo encuentre ya no tendría sentido seguir buscando más adelante, ¿no? Es como que mi única misión es decir si el jugador está o no está. Si ya he podido dar respuesta afirmativa, pues es esto como que lo puedo obviar, ¿no? Lo puedo obviar. Entonces, tener una segunda condición nos puede ayudar bastante. Ahora, en el caso de acá, lo hemos manejado en nuestro if, ¿no? Podríamos ponerlo acá en el if, ¿no? Puede ser. Cuando busco un jugador que no tengo, me sale error. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo busco? ¿Qué pasa si yo busco a, yo qué sé, Javier? Me sale false. No sé si has copiado el mismo código. A ver, Juan, acá. No sé en qué momento te podría salir un error, ¿no? Hemos tratado de controlar casi todo. Y si tuviera dos jugadores con el mismo nombre, exacto, justo a eso estaba tratando de llegar. Este método es buscar. Podríamos considerarlo como que un existe, ¿no? ¿Existe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, si yo quisiera saber cuántos jugadores tienen el mismo nombre, ¿no? Un determinado nombre, esa es otra tarea. Y en ese caso tendría que devolver un int, no un boolean. Entonces, lo que dice Maribel es como que una tarea adicional. Un contador, exacto. Lo que dice Edgar también es verdad. En ese otro método, si tuviéramos que buscar cuántas personas tienen el mismo nombre, tendríamos que manejar en vez de un boolean, un contador. Y eso sería nuestra respuesta, ¿no? Y también lo que decía Ashley, es verdad. Si hubiera dos personas con el mismo nombre, bueno, pues hay dos integrantes en el equipo con ese nombre, pero existen en el equipo, es decir, están, ¿no? A eso es a lo que me voy. ¿Existen? Sí, existen. Es como que dijeran,
En nuestra clase, en este momento, hay un Juan Pablo. Sí, soy yo, ¿no? Pero pueden haber otros compañeros que se llamen del mismo, que tengan el mismo nombre. Pero la respuesta es clara. ¿Existe? ¿Hay alguien? Puedes buscar si está un tal Juan Pablo, o un tal Juan, o un tal Javier, o un tal Edgar. Y la respuesta sería sí, están. Ahora, que me pregunten dónde están o cuántos hay, esa es otra pregunta, ¿no? Y lo vuelve un poquito más interesante. ¿Listo? Entonces, a ver, ya para que no se nos pase el tiempo, eso les dejo a ustedes como curiosidad, ¿no? Por si lo quieran implementar. Método para saber si el equipo es válido. ¿Ya? Nosotros decíamos, a ver, no me acuerdo cómo era esto, que en el equipo pueden ser máximo 22 jugadores y mínimo 16, ¿no? Entonces, para que el equipo pueda participar en torneos, competencias, todo, tendría que tener por lo menos 16 jugadores, creo, o algo así dijimos. Entonces, acá lo que yo tendría que hacer para saber si el equipo es válido o es apto para competencias, es apto competencias, ¿no? Creo que ese nombre es como que un poquito más explícito. Lo que yo tendría que hacer, bueno, primero voy a tener una respuesta y voy a retornar esa respuesta. Lo que tendría que hacer es decir, necesito mínimo 16 jugadores. Si tengo más, pues mejor, ¿no? Mejor. ¿Cómo voy a poder revisar los jugadores? Acá, en mi nómina, ¿no? Se encuentran en mi nómina. Entonces yo pregunto, bueno, pues cuento mi nómina, ¿no? O simplemente digo, ¿no? Sí, sí, nómina.length es mayor o igual a 16. Mi respuesta es true. Caso contrario, mi respuesta es false. ¿Qué dicen? ¿Será así de sencillo? Tiene sentido, ¿no? Si la nómina es donde van a estar todos los jugadores y yo quiero saber si hay más de 16 ahí para poder competir en torneos, tal vez preguntar el tamaño sería más que suficiente. ¿Qué opina? Fidel dice no, indignadísimo, ¿no? Indignadísimo. Gabriel también dice no. Dicen no porque el punto length te dará 22 siempre. Lisbeth dice menor a 20. No, menor a 22. Ya, es verdad. Recordemos de que este punto length me va a decir cuántos espacios como máximo puedo guardar en mi arreglo, ¿no? Entonces, ¿esto qué me estaría respondiendo? 22. ¿Por qué? Porque yo lo he creado con este tamaño. Si hay 20 jugadores de 100. David, no me acuerdo, la condición era 20 jugadores como mínimo, ¿a eso te refieres? Era 20. 22 era máximo, ¿no? Y 16. Ahí ya. Sí, 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 creo que sí está bien. Entonces acá el punto length nos va a decir cuántos espacios hemos nosotros prometido, ¿no? Acá hemos prometido 22 como máximo, pero pueden haber menos. Entonces, ¿cómo yo podría identificar si hay menos o más que 16? ¿No? Porque en base a eso, en base a esta condición, tiene que darse mi respuesta. Esto de acá, ya todos se han dado cuenta que no nos sirve. ¿Cómo podría yo identificar si hay más de 16? O bueno, mayor o igual a 16 jugadores. Podemos usar un contador, ¿no? Lo que dice Alejandro es genial. Entonces, acá, contador, jugadores, igual 0. ¿Qué hago? En este caso yo tengo que buscar todos los jugadores inscritos. Recordemos de que pueden haber espacios vacíos. Entonces hago un for, int i igual a 0,
mientras i sea menor a nómina.length y más, ¿no? Esto también ya casi de memoria deberían saberlo, ¿no? Cómo se declara el for. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Cómo sé yo que he encontrado un jugador en mi nómina? Para poder contarlo, ¿no? La respuesta está acá. Esto. Básicamente tendría que decir, si justo en mi lista de jugadores, en mi nómina, exacto, David ya se dio cuenta, ¿no? Si justo en mi nómina, en esa posición que estoy revisando, vive un jugador, es decir, hay algo distinto de null, entonces yo lo cuento, ¿no? Contador de jugadores más. O si quieren, ¿no? A la antigua, más 1. Ahora, si fuera igual a null, es decir, else, aquí vendría si nómina en la posición i es null, ¿no? No, bueno, acá esto es null. Si es null, ¿tengo que hacer algo? En realidad no, ¿verdad? Entonces, esto de acá lo podemos dejar vacío o lo podemos borrar, no hay problema. Bien, entonces ese for a mí me va a ayudar a determinar cuántos jugadores inscritos tengo en el equipo. Ahora solo quedaría decir si los jugadores que he contado son mayores o iguales a 16, entonces mi respuesta es true. Caso contrario, mi respuesta es false. Y listo. Correctísimo. Entonces, a ver, veamos. Bueno, lo voy a poner mayor o igual a 1, ¿no? Ahorita, solo para hacer la prueba, para que vean que me va a dar true. Porque inventarme 16 nombres de jugador, si no puedo con 1, pues peor con 16, ¿no? La imaginación hoy no da para más. Entonces, los frutillitos. 19 años, Pedro, tal y tal. Entonces, ahora si yo me fijo el equipo de fútbol y pregunto si es apto para competencias, me responde false, porque ni siquiera hay un inscrito, ¿no? No hay nadie. ¿Qué pasa ahora si yo inscribo a mi jugador? Lo inscrito, me dice que se ha inscrito correctamente. Recuerden que aquí de momento solo para hacer esta prueba lo he cambiado para que diga que con un jugador ya es más que suficiente, ¿no? Si fueran 16, igual tendría que dar, ¿no? Simplemente lo estoy haciendo para no crear 16 jugadores por la flojera. Entonces pregunto ahora, ¿es apto? Y me dice true. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha podido contar, cuántos jugadores tengo inscritos acá y de acuerdo a eso realizar la comparación para saber si es apto o no, ¿no? Entonces sé que con esto, si le cambio a 16, va a seguir funcionando. Entonces compilamos y ya tendríamos resuelto este método. Un poquito por tal vez reglas de programación, por tener un poquito de orden. Esto de acá debería ser un método, ¿no? Un método de jugadores inscritos, ¿no? O cantidad de jugadores inscritos. Acá. Public int cantidad jugadores inscritos, ¿no? Esto, ¿por qué les digo? Porque un método, en este caso es apto para competencias, debería encargarse solo de decir eso, ¿no? Solo de esa tarea. En este caso, esto es como que una tarea de apoyo. Por lo tanto, debería ser un método aparte. Esto ya es como que una recomendación. Lo pueden dejar ahí, han visto que ha funcionado, pero lo recomendable sería de que sea un método distinto. Pop, pop. Ya, entonces ahora va a seguir funcionando. Ya, no se preocupen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Algo que no se haya comprendido?
Creo que no. Entonces vamos con nuestro último método. Método para sacar la media de edad de los jugadores. Entonces acá, public double. Double, media edad jugadores. No se preocupen si sus métodos son largos, ¿no? Lo más importante es que sean descriptivos, que ustedes sepan qué cosa quieren hacer en el método. En este caso, voy a tener mi respuesta, que va a ser mi media, return media. Y ahora, ¿cómo es que yo saco la media de edad de los jugadores? Edad 1 más edad 2 más edad n dividido entre n, ¿no? Exacto, lo que dice Alejandro es la respuesta en realidad. Entonces, si yo tengo n jugadores, tendría que sumar la edad de todos esos jugadores y dividirlo entre n. Y es acá cuando este método nos toma un poquito más de importancia, ¿no? Si yo ya tengo un método que me permite saber la cantidad de jugadores, pues lo uso, ¿no? Int count jugadores, que va a ser igual a llamar a este método. Listo. Entonces, esto representaría n, ¿no? Los n jugadores. Ahora yo acá necesito saber la suma de edad de los jugadores. Y esto nuevamente sería como que una tarea de apoyo. Suma edad jugadores. Sería una tarea de apoyo. Entonces esto de acá, un método privado, private, acá le pongo